Seguramente durante toda tu historia en Warframe has probado infinidad de armas de todas las que tiene disponible el juego en su interminable arsenal, desde las armas más potentes hasta las más débiles, aunque por desgracia seguro habrás notado lo difícil que es encontrar un arma potente, cómoda y divertida de usar. Generalmente las armas suelen tener solo una de las tres características mencionadas anteriormente, pero así como en la vida real, en ocasiones pueden aparecer excepciones a la regla que simplemente no pueden pasar desapercibidas. Es por esto que hoy te hablaré del arma secundaria más usada en el año pasado, incluso por encima de la innegablemente poderosa la Etum. Obviamente hablo de la Nucor Cuba. Comenzaré por hablar de los aspectos generales pero más importantes del arma. La Nucor Cuba tiene daño único de radiación, obvio sin contar el bono de daño elemental que gana al crearse en base a su Warframe progenitor. Esta arma es una secundaria que resalta por una gran probabilidad de estado. Tiene el daño crítico más grande de todas las armas del juego, pero al mismo tiempo tiene una probabilidad crítica bastante por debajo del promedio. Pero sin duda, su característica más particular es su tipo de disparo, el cual es un rayo con la capacidad de encadenar hasta 2 enemigos cercanos en un radio de 9 metros, ocasionando la mitad de daño total que recibe el enemigo al que impacta directamente el rayo principal. Un dato curioso de esta particularidad es que el efecto de cadena continúa luego de derrotar al enemigo, por lo cual, si continúas disparando a un cadáver, el arma seguirá encadenando a los enemigos cercanos. Por si esto fuera poco, el arma tiene otra capacidad única, la cual es aplicar un estado invisible llamado microondas, el cual visualmente se puede apreciar en los enemigos impactados, ya que les ocasiona deformaciones físicas en la zona donde reciben el impacto del rayo del arma. Este efecto visual desaparece rápidamente, pero aunque no aparezca en las acumulaciones de estado del enemigo, el estado sigue aplicado. Lo interesante de todo esto es que este estado cuenta para el modificador disparo galvanizado, justo como lo haría aplicar cualquier otro estado tradicional del juego. Una vez conoces las características más importantes del arma, puedes ir entendiendo por qué es una de las armas favoritas de toda la comunidad del juego. En opinión personal, es una de las pocas armas que cuenta con las tres características que mencioné al inicio del video. Tiene mucha potencia de fuego, un modo de disparo divertido y súper cómodo de usar de manera constante en la mayoría de tus misiones en el día a día en Warframe. El bono de daño elemental que te recomiendo para la Nucor Cuba es el de magnético. Este daño elemental es el que yo tengo en mi Nucor Cuba actualmente, ya que viene perfecto para hacerlo una todoterreno. Esto lo digo literalmente, más aún con las mejoras que recibió este estado en la última actualización del juego. Claro que siempre puedes agregar algún otro estado como calor o toxina, pero magnético será el que mejor rendimiento le aporte al arma en la mayoría de situaciones. A continuación te hablaré de las 3 mejores builds que puedes usar para dominar cualquier desafío del juego, desde una build para los jugadores más novatos, como 2 más un tanto avanzadas pero realmente fáciles de conseguir para los jugadores más veteranos. Si este video te está siendo de utilidad, te recomiendo suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos de builds para las demás armas Cuba del juego que estaré publicando en las próximas semanas. La primera build de la que te hablaré es una pensada para principiantes, con los modificadores más rápidos de conseguir en una etapa temprana del juego. La build comienza con el mod de golpe avispa para aumentar el daño base, le sigue difusión de cañón para el multidisparo, luego sigue gambito de pistola y rompe objetivos para la probabilidad y daño crítico, disparo certero para la probabilidad de estado, pistolero para la cadencia de fuego y por último, los modificadores de daño elemental. Aquí los debes agregar en base a la facción a la que vas a hacer frente. En mi caso elegí llevar explosión con carga incendiaria y congelador porque va muy bien contra la mayoría de facciones en estos niveles. En el caso del modificador Exilus, puedes elegir entre extensión ruinosa y mutación de munición de pistola. No coloqué arcano debido a que según el enfoque principal de esta build, en teoría serían una mejora un tanto avanzada. Esta build no necesita de condiciones ajenas para ser utilizada. La puedes llevar en cualquier Warframe. Sin problemas podrás dominar todo el juego en modo normal, pudiendo derrotar fácilmente a enemigos superiores a nivel 80. Recuerda que también puedes mejorar el daño base con habilidades de Warframe. Por ejemplo, está la habilidad Rugido del Warframe Rhino, un personaje muy fácil de obtener y muy recomendado para principiantes. En mi caso no es de mi agrado, pero innegablemente no es una mala opción.
Para la segunda build, el salto en el potencial de batalla es exorbitante, pero el coste de la misma realmente no es tan elevado. La build está pensada para ser usada literalmente contra todos los enemigos del juego, sin importar su facción, teniendo un rendimiento excepcional contra cada una de ellas, a excepción de la facción consciente, contra los cuales puede tener un rendimiento no tan bueno como contra las demás. Solo digo no tan bueno ya que no es nada de lo que te tengas que preocupar realmente, pero lo menciono porque es la realidad. La build comienza con golpe avispa para aumentar el daño base, sigue difusión galvanizada para el multidisparo, gambito de pistola prime y rompe objetivos prime para la probabilidad y daño críticos, disparo galvanizado para la probabilidad de estado y para aumentar el daño en base a los estados aplicados. Por último, en las 3 casillas restantes coloqué pestilencia de pistola y convulsión prime para conseguir daño corrosivo. En la última casilla agregué congelación para asegurar aún más multiplicador crítico y para el control de los enemigos gracias a su efecto de estado del daño de frío. En la casilla Exilus nuevamente puedes usar extensión ruinosa. Para terminar la build, en este caso el arcano sí es de suma importancia. Debes usar sobrecarga secundaria para romper la build contra todos los enemigos del juego. La importancia de este arcano es vital, debido a que en su rango máximo, al aplicar un estado, aporta un 24% de probabilidad de desencadenar un segundo efecto de estado aleatorio, lo que le viene perfecto a un arma que reparte estados casi que gratuitamente. En este caso, esta build, como mencioné antes, se puede utilizar en tus misiones diarias sin ningún tipo de problema. De hecho, irás demasiado sobrado, pero también se puede pulir bastante más para especializarla contra determinada facción. Para lograrlo, debes sustituir el modificador de golpe de avispa por el mod de daño de facción que corresponda. Si cuentas con la versión Prime del modificador es mejor, pero si no lo tienes, con su versión normal no te irá nada mal. También podrías buscar agregar el daño elemental de manera directa con los mods, para no depender de la suerte con el arcano. No olvides que puedes usar habilidades para potenciar tu daño general, o los arcanos de Warframe que incrementan tanto el daño como la cadencia de fuego de las armas secundarias. Como tercera y última build, te presento una que toma como base el daño de calor, la cual tiene un rendimiento decente contra todas las facciones al igual que la build anterior, aunque en lo personal me gusta más la build anterior para esta tarea. Las builds de calor como estas me parecen más eficientes solo contra la facción Greener, aunque esto es meramente percepción mía, en teoría rinde igual para todo. En fin, la build como tal comienza con el mod de daño de facción. Para mi caso tengo la versión Prime de daño contra los Greener. Les sigue difusión galvanizada para el multidisparo, diana artera y rompe objetivos prime para la probabilidad y daño crítico. En este caso coloqué en la siguiente casilla disparo galvanizado por la probabilidad de estado, aunque viene bien por los demás tipos de daño que tiene. Hablo de radiación, magnético y el estado invisible llamado microondas. Continuando con la build, en el siguiente modificador debes agregar cadencia de fuego. En mi caso coloqué torrente letal, pero puedes usar el mod de pistolero. El siguiente mod es elementalista de pistola, para agregar una bonificación de daño al efecto de estado de calor. Como último modificador, coloqué carga incendiaria prime, para aumentar el daño de calor, priorizando así que el arma aplique más acumulaciones de dicho estado. En la casilla del mod Exilus, puedes repetir cualquiera de los módulos Exilus de las builds anteriores. En el arcano debes usar llamarada de Cascadia. Debo mencionar que lo ideal para usar esta build es sacar el arma con bonificación de daño de calor, aunque como mencioné antes, en la actualidad el daño elemental ideal es magnético. Como consejos finales, en el caso de la build general, si aún no cuentas con el arcano sobrecarga secundaria, tienes algunas alternativas para repartir diversos estados a múltiples enemigos de manera simultánea. Una de ellas es usando a Citrin por su habilidad gema prismática, otra equipando en el compañero el mod vínculo contagioso. Por último, una alternativa más es usando el arcano de melees influencia cuerpo a cuerpo. De igual manera, tienes diversas alternativas para incrementar la probabilidad crítica del arma. Una es usando la Nukor con Yareli, dicho sea de paso, es con quien generalmente uso el arma. Esto es debido a la pasiva de la Warframe, que otorga hasta un 200% de probabilidad crítica para armas secundarias. Otra forma de aumentar la probabilidad crítica es llevar de compañero al Kabata Darsa con su mod de aumento Ojo de Gato. Otra alternativa más para aumentar la probabilidad crítica es mediante el uso de fragmentos de arconte de tipo topacio, que vendrían muy bien en especial para usar en la build de calor.
Por último, puedes incrementar la probabilidad crítica usando el arcano de Warframe Vengador Arcano. Con todo esto, ya conoces todas las mejoras que puedes aplicar a tu Nucor Cuba, la mejor compañera que no puede faltar en tu arsenal. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí en realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.